Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es Surah Humana MX. Pónganse cómodos, que vaya tema que tenemos y es una situación en donde, bueno, otra vez taco estrategia. ¿Se acuerdan que venía este fin de semana? Donald Trump siempre tratando de alardear que les iba a dar con todo muy fuerte, que iba a impactar a Irán, ¿no? Lo que ya sucedió, que ya preveníamos en un sentido de que se va a esperar hasta el fin de esta semana, va a empezar a decir que todo se va a acabar, que algo va a ocurrir, que de repente ya tiene un acuerdo. Otra vez más dice que se frena porque lo que quiere es un próspero Irán y demás, pero quiere también hacer más cuestiones de acuerdos. Quiere que ellos lleguen a un acuerdo, pero que ahora tenga que estar también sentado el buque inundible con ellos. Es algo que de verdad, amigos, no tiene ni son ni ton. Y es que, vean, ya lo están comentando incluso el tema de los principales generales de Estados Unidos. Oigan, ya no tenemos los suficientes interceptores, los suficientes destructores que están ahí en el Golfo Pérsico y todo para defender por completo al buque inundible. Y aparte nuestras municiones están escasas. O defendemos la patria, es decir, en Estados Unidos, o ¿qué vamos a defender? ¿Cómo vamos a defender al buque? ¿Cómo vamos a defender a todas estas naciones? Porque también estamos viendo una parte donde se está retirando Estados Unidos, en el caso de Kuwait, en el caso de Bahrein, en el caso, vaya, de la que tenían incluso, ¿no?, estos Patriots de Irak. Pero híjole, también hay una cuestión muy peligrosa en todo esto, y también trató de sacar a colación un tema. Donald Trump posiblemente esté pensando en hacer una situación de un ataque nuclear. Ojalá que no. Ahorita van a ver ustedes a los analistas comentando, pero también lo que dice John Mearsheimer es que literalmente en el momento que Israel sienta que ya perdió acá, van a quizás llevar a una situación nuclear. Entonces, ¿para dónde va todo, amigos? Bueno, vean acá, nada más para que vean, o sea, nadie está reculando, Irán se sigue preparando. Incluso vean acá, imágenes que supuestamente están mostrando a las fuerzas terrestres de esta Guardia Revolucionaria Islámica que están practicando el uso de los drones FPV. Se han aprendido muchas lecciones de esta guerra de Ucrania, puesto que probablemente han estado transfiriendo o transformando la guerra para siempre. Los iraníes, maestros del Shahed, pues no son ajenos a la guerra asimétrica, ¿no? Y ahí los veía, son estos donde se ponen las gafas oculares para tratar de llevar a cabo, pues, el manejo de todos estos drones a distancia. Y aquí estaba Alexis Grivenwich. Ha informado a la administración de Donald Trump que van a optar por defender a los Estados Unidos de América por encima de Israel. Y esto, híjole, amigos, porque ¿qué es lo que significa para un Donald Trump en este contexto? Vean acá, según este informe que había publicado este sábado Washington Post, el general estadounidense del mayor rango en Europa ha informado esta semana al Pentágono que ellos ya no disponen de suficientes unidades navales para proteger a Israel de posibles ataques con misiles iraníes. Y piensen que ha estado sucediendo con los destructores y demás, y cómo, pues aparte dice, oye, ya no tiene suficiente defensa aérea, ¿no? Misiles para poder frenar drones de largo alcance, misiles balísticos, y vaya, aquí estaba donde él decía, jefe del Comando Europeo de Estados Unidos, el Eurocom, nada más, discúlpenme. Él notificaba por escrito a los altos funcionarios del Pentágono que sin un control destructivo naval se verán obligados a elegir en defender territorio estadounidense y defender a Israel. La advertencia de Grinkewich también se producía mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa intensificando esta guerra contra Irán. Y es que si la Armada de Estados Unidos se está asumiendo una carga significativa en esta guerra, esto incluye la responsabilidad de bloquear puertos iraníes, esto en respuesta al cierre del estrecho de Hormuz por la República Islámica. Y es que, ojo con esto, estos destructores navales estadounidenses que están en el Mediterráneo Oriental forman parte desde hace tiempo de la estrategia de la defensa de Israel. Ya están equipados con sistemas de radar, interceptores de misiles que son capaces de contrarrestar los misiles balísticos y los drones iraníes. El EUCOM es responsable de proteger a Israel desde el Mediterráneo, de disuadir cualquier incursión terrestre rusa en los Estados miembros de la OTAN. Y así, la Armada de los Estados Unidos cuentan con 5 destructores que están desplegados
balísticos desde Rota, España, y se está esperando un sexto a finales de este año. Estos destructores están presentando problemas de mantenimiento debido a la larga duración de sus misiones. Y además, según se está informando, Estados Unidos también está experimentando escasez de interceptores de misiles, cuya fabricación es costosa y cuya reposición resulta difícil. Las evaluaciones que había realizado el Pentágono a inicios de la guerra demostraban que las tropas estadounidenses están soportando la mayor parte del peso de estas defensas de Israel contra misiles balísticos iraníes. Washington había utilizado más de una de esta arma defensiva, incluía sistemas de defensa antimisiles, los THAAD, y también los interceptores navales para que se defendiera Israel de los ataques con misiles y drones iraníes que había Israel ha utilizado para sus propias reservas de interceptores. Y aquí lo que dice el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, mira, las existencias estadounidenses de misiles Patriot han caído por debajo de los 1000 ejemplares. Los sistemas THAAD 250, que se supone que son para frenar los misiles más avanzados, nada más les quedan 250. Y mira, Israel no ha participado en la guerra contra Irán desde que Washington y Teherán habían firmado un memorándum de entendimiento de un alto al fuego a mediados de junio. Trump había reanudado estos ataques contra Irán hace apenas 3 semanas, y las fuentes oficiales decían que esta escasez de destructores de la Armada utilizada para defenderse de ataques de misiles balísticos iraníes va a obligar al jefe del Comando Europeo de Estados Unidos a priorizar territorio estadounidense. Entonces va a decir, pues maestros, o sea, sí, pero el buque después, primero Estados Unidos. Y aquí veíamos aviones de carga de la Fuerza Aérea que estuvieron muy activos esta noche, transportaban mercancía entre bases israelíes y jordanas. Habían registrado múltiples vuelos que estaban desplazándose entre ambas. Jordania sigue siendo un centro logístico y de defensa aérea clave para las operaciones estadounidenses. ¿Por qué? Porque es la última barrera que queda antes de llegar al buque inundible. Y es donde estaban reposicionando, yo me imagino, ¿no? Lanzaderas de misiles de defensa aérea y demás. Mira, pero no por mucho tiempo. Casi todas las demás bases fueron destruidas por Irán. Tuvieron que ser evacuadas. La debilidad militar estadounidense ha quedado al descubierto, ¿no? Y efectivamente, todo esto que está sucediendo, ¿qué va a pasar? La otra es, ¿cómo es que en último momento viene el ataque-estrategia? Y pues también los intereses de los miembros del Golfo, sobre todo Arabia Saudita. ¿Cuánto dinero le han dado a Donald Trump? ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Simplemente los ha orillado y utilizado como si fueran un gambito en un tablero de ajedrez, en donde literalmente lo que busca Estados Unidos son sus propios intereses más allá de esta región. Y dice, pues si se tienen que ir, se tienen que ir. Y ya están muy molestos porque saben que un ataque a Irán fuerte significa la destrucción de toda la infraestructura petrolífera de la región. Y ellos, ¿cómo quedarían? Sus ciudades terminarían siendo desiertas. Y es que, pues, no puedes vivir sin agua, sin petróleo barato, sin... No hay manera, amigos. Se destruiría estas naciones. Ahora, según informes, Trump había suspendido en último estos ataques en contra de Irán para poder entablar conversaciones bajo una enorme presión de los estados del Golfo. Y es que también este anuncio abrupto se había producido durante la noche, cuando Trump había declarado que había cancelado los ataques, al menos por ahora. Estos mediadores aparentemente han estado avanzando en un plan para poder reabrir el estrecho de Hormuz y de esta manera presionar a Trump para que ya esperen aras de un posible acuerdo. Pero todos ya sabemos, ya hemos visto esto varias veces, amenazas de ataques devastadores seguidos de afirmaciones de que pues hay un acuerdo que está al alcance de la mano. Entonces, ¿será verdad esta vez? Y es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cada cuando siempre son estos anuncios, toda una civilización va a desaparecer y de repente, ay no, ya, que no va a pasar nada, ya estamos por lograr el acuerdo. ¿O fue solamente el caso de taco por parte del presidente? Es decir, Trump always chicken out, ¿no? Trump siempre se agallina, se acobarda. Así, la propuesta aparentemente establecería nuevos patrones del tráfico para los barcos que transitan por el estrecho. Pero aún no está claro si esto finalmente lo van a aceptar. Irán todavía lo que quiere es cobrar tarifas y peajes para los barcos que pasan por allí, algo que Estados Unidos se ha opuesto firmemente, según se informa. También solamente a unas horas antes de este anuncio de Trump de que, pues lo que esperaría, manteniendo las llamadas que este príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman es quien había estado en el diálogo. Y estos países del Golfo están claramente cada vez más frustrados a medida que la guerra se prolonga sin tener claro
cuál es la estrategia real de los Estados Unidos. Parece que la frustración está ya por todas partes. Todos están ya enojados con Donald Trump, sobre todo el buque inundible, ¿no? Y es que miren, al parecer Israel iba a unirse también a estos ataques estadounidenses contra Irán anoche, antes de que Trump los cancelase. Y así lo estaban informando funcionarios estadounidenses que hablaban con el N-12. Según los informes, Israel comunicó a Estados Unidos que si este ataque no alcanzaba sus objetivos del régimen iraní ni en las instalaciones vinculadas de economía iraní, no tenía sentido atacar. Trump entonces canceló los ataques tras ser persuadido por Arabia Saudita y Qatar. Algunos han afirmado que Arabia Saudita incluso amenazaba de deshacerse de los bonos del tesoro estadounidense si es que seguían adelante con el ataque, y anoche publicaron que Estados Unidos estaba listo para la acción, pero que permitiría que concretaran el acuerdo si fuera posible. Y esto empezamos a ver ya una especie de división en todo este tema, y es que mira, ahí estaba, listo para el ataque a gran escala. Se creía iba a estar dirigido a su infraestructura energética cuando Trump lo canceló repentinamente. Y es que la presión, dices, ¿cuánto te han dado estas naciones, no? Billones de dólares. Y todos los intereses con su cuñado, sus intereses financieros, sus intereses para el tema de hoteles, de infraestructura en la región, ¿no? Armamentistas, como el tema de los drones. ¿Qué va a pasar si ellos le dicen a Donald Trump, ¿sabes qué, maestro? Vamos a retirar todo el dinero, ¿no? O sea, para ti esto solo es una transacción, pero esto es para nosotros, ¿qué? Es el modus vivendi de todas estas, pues, porque no son países en realidad, ¿no? Son reinos, entre comillas, pero pues, ¿quién es el que les permite hacer eso? Estados Unidos. Pero también tiene una cuestión. Si esto se acaba y nosotros nos acabamos, por lo menos nos llevamos, ¿no? Entre las patas algo que te va a herir a ti. Y ese es el dinero. Mira, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Aragachi, informaba a su gabinete de las negociaciones entre Irán y Omán que se encuentran ya en la fase final para las próximas a concluir. Ya las conversaciones se habían centrado en un marco bilateral entre Irán y Omán. Ambos países son costeros que limitan con el estrecho de Hormuz. Aquí, en estas conversaciones se incluían aspectos técnicos de navegación, el caso de la designación de las rutas de entrada y de salida, un paso crucial para poder evitar una guerra regional a gran escala y reabrir así una de las rutas comerciales energéticas más grandes. Vean incluso lo que decía la coronel Karen Kwiatkowski, ¿no? Que se parece a quien. I'll be back. Sí, es cierto. Bueno, bien esto. ¿Este repentino cambio de la postura de Trump sobre Irán fue acaso un impulso por la diplomacia? Bueno, la teniente coronel retirada Karen Kwiatkowski, ella afirma que pues esto puso al descubierto la lucha de poder dentro del Pentágono. Quienes tienen la visión más clara de esta guerra no son los que defienden la política. Kwiatkowski sostiene que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Cain, ha sido relegado a un segundo plano, mientras que el almirante Brad Cooper del CENTCOM mantiene una línea más directa con Pete Hegseth en la última instancia. Y con Trump, bueno, ¿por qué? Porque según ella, Dan Cain sigue dando las malas noticias de que Trump no quiere escuchar. Kwiatkowski afirma que también incluso Trump se está frustrando tanto con JD Vance por haber expresado esta preocupación por la guerra, que preguntó a sus asesores cómo destituirlo. Imagínense al vicepresidente, a JD Vance, supuestamente el que va a estar para la elección próxima, ¿no? Como presidente, sucesor de Donald Trump, entre comillas. Porque él ha estado siendo claro, entre comillas, también de que no quiere más guerras, ha estado distanciando de Donald Trump para evitar, pues, ser visto como, pues, un personaje completamente en los bolsillos del buque inundible para esta guerra. Entonces aquí vean esto. De ser cierto, va más allá del desacuerdo interno. Esto nos sugiere que esta disidencia misma se había convertido ya en un problema. Ella argumenta que figuras que va más allá de las personalidades. Según Kwiatkowski, el Comando Central está atacando mucho de los mismos objetivos simplemente porque la lista de objetivos ya se agotaron. Su conclusión es desalentadora. Ella lo que cree es que Washington ha perdido gran parte de su influencia militar y financiera que piensa conservar, pero esta guerra continúa porque nadie en la cadena de mando están dispuestos o capacitados para hacerlo. Así que si tiene razón y lo que sucede en el campo de batalla no es lo que determina las decisiones, ¿quién lo está haciendo, no?
todos dicen, ¿qué demonios? Incluso este tema de lo de Marruecos también se le salió de control y al final se empieza a pagar y todo el mundo vimos quiénes lo están haciendo, ¿no? Vean, por ejemplo, acá lo que dice. Si Arabia Saudita intenta apoderarse del estrecho de Bab al-Mandab para obtener una enorme ventaja estratégica, Brandon Welcher también estaba aquí creyendo que la operación sería una misión imposible. Riyadh simplemente no puede permitírselo, y es que él afirma que si bien los sauditas cuentan con el equipo necesario, su historial en la guerra convencional, especialmente contra Yemen, fue un desastre. Él sostiene que la operación terrestre requeriría una asombrosa cantidad de 350,000 soldados, compromiso para el cual su economía saudita no está preparado, que además correría el riesgo de provocar aún más a un Irán ya de por sí enfadado. Lo más probable y sensato es levantar este bloqueo, llegar a un acuerdo con los Houthis, mantenerlos contentos, mantenerlos al margen, contribuyendo de esta gran medida a alejarse de la región de este punto de inflexión tan peligroso. Y es que dices, en la guerra moderna ya fuiste. Y a falta de soldados que verdaderamente estén defendiendo algo, ¿no? Más que sueldos, no puedes contra personas que se están jugando pues completamente la vida, ¿no? Y más allá. Mira, si Estados Unidos lanza la campaña militar contra esta infraestructura energética iraní, Arabia Saudita pudiese tener un plan financiero de alto riesgo para proteger sus intereses. Este analista político Brandon Welcher afirmaba que Arabia Saudita no se van a limitar a asumir costos de esta inevitable represalia iraní. Si Irán responde a los ataques estadounidenses atacando al conglomerado petrolero Aramco, el Riyadh habría amenazado con financiar las reparaciones vendiendo bonos del tesoro estadounidenses en grandes cantidades. Esa medida ya está generando alarma dentro del frágil círculo financiero de Washington, y es que se arruinaría incluso como ahorita tratan de rescatar a Japón para que Japón pues tampoco venda sus bonos del tesoro. O sea, ya Estados Unidos está en las últimas. En el contexto financiero, ¿cómo vas a sustentar esa deuda tan grande? Y de por sí, si Japón quiebra, ¿quién va a financiar también tu aparato? ¿Quién va a comprar estos bonos, no? Miren. Aparentemente Bin Salman, cuando hablaba con Donald Trump las últimas horas, implicando muy fuertemente que si Estados Unidos iba hacia adelante con esos ataques aéreos, sabes, con campaña militar, y donde iban a darle a la infraestructura de energía, de agua, cada retaliación que Arabia Saudita sería sujeta por un Irán muy enojado, entonces sería también posiblemente en las mismas instalaciones. En el caso del gran conglomerado saudita, cualquier dinero que vayan a necesitar para poder estar reparando estas infraestructuras de Arabia Saudita vendría de haber vendido los bonos del tesoro de Estados Unidos. O sea, maestro, los deshacemos y reconstruimos, pero se acabó, ¿no? Se acaba el dólar estadounidense como lo conocimos. Sin esto, amigos, sin los miembros del Golfo comprándole a Estados Unidos, ya se acabó. Adiós dólar. En cantidades gigantescas. Y eso es lo que ya nos dice aquí, donde empezaron a sonar las campanas, ¿no? En Washington. Yo no sé si esto sea completamente verdad, pero es consistente debido a la amenaza en cómo está la economía, con el yen japonés. Hay un sinfín de cosas que están empezando ya a ahorcar la cuestión financiera en Estados Unidos. Y los sauditas, si hacen eso, si esa amenaza, sabemos que si de verdad es muy golpeado duramente Irán, van a hacer esto, ¿no? Y lo han dicho en mil ocasiones. Aquí está. Mira, Joe Kett, lo que decía sobre el tuit de Donald Trump. Miren, el primero. Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué le hicieron a Japón? Bombas nucleares, ¿no? Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo. Este acuerdo va a incluir la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Hormuz y el final de la amenaza nuclear iraní. En respuesta a esta solicitud, he accedido por el bien del mundo y asimismo por la supervivencia de un Irán próspero a cancelar el ataque.
siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente. Israel se une a este compromiso. Manos a la obra, gracias por su atención, presidente Donald J. Trump, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Mira, el presidente Trump volvió a cancelar los ataques contra Irán. Esto es una buena decisión. Es evidente que quiere salir ya de esta guerra, por razones obvias. Mira, también es evidente que Irán no simplemente devolverá el estrecho de Hormuz a como estaba antes de la guerra, ¿no? No lo va a devolver. Tenemos que aceptar que no podemos usar la fuerza militar para abrirlo. Ya lo hemos intentado, sin una escalada catastrófica que derive en la guerra sangrienta de años. Ahora es momento de que el presidente Trump retire nuestras tropas de la región. Puede declarar la victoria reiterando que se ha cumplido el objetivo previamente establecido, no tener armas nucleares, y utilizar discretamente el incentivo de levantamiento de sanciones para que se abra el estrecho de Hormuz una vez de nuestras tropas estén fuera de peligro. Si nos quedamos, corremos el riesgo de acelerar el ciclo de la escalada y represalia que no vamos a poder controlar. Y efectivamente, ven incluso lo que dice David Pine. Ven. Mira, también esta guerra le ha dado luz verde a China, y lo que venga después puede hacer que el conflicto con Irán parezca un simple calentamiento. David Pine, exoficial de Estados Unidos del ejército, él es experto de seguridad nacional. No cree que esta pausa sea el final, ojo, sino la preparación para algo que es mucho más peligroso. Trump cancelaba los ataques contra Irán 2 veces en una semana, cada vez después de una orden de preparativos bélicos completos. Según lo que informaba Israel, está furioso. Pine interpreta que Trump no puede decidirse entre ser un neoconservador y un realista, oscilando entre ambos sin una salida coherente. Y es que antes del día 28 de febrero, Irán había ordenado a sus aliados que no atacasen a las fuerzas estadounidenses y estaban contenidos. Ahora lanzan misiles balísticos contra tropas estadounidenses en Jordania. Están reiniciando la guerra cada vez que Trump ofrece una rama de olivo. Así, en esta respecto a China, Estados Unidos tiene al menos 50% de las reservas de misiles previas a la guerra. China cuenta con una ventaja naval de 10-1 en el estrecho de Taiwán, una ventaja misilística incluso mayor. Pine prevé una ofensiva china contra Taiwán para el próximo octubre, y esta guerra incluso ha sido básicamente una luz verde para que China dé un gran golpe, ¿no? Vaya, incluso si se prende eso, ¿qué va a pasar? Vean lo que dice el profesor Steve Hanke. Mira, Mohammed bin Salman pudo haber evitado la tercera guerra mundial con una llamada telefónica. Las implicaciones económicas de esta llamada son más alarmantes de lo que se está informando. Y es que este profesor Steve Hanke del Johns Hopkins es una de las voces más influyentes en economía en X. Se unió al debate y mira, este rumor proviene de un bando saudí. Ese es que Mohammed bin Salman había insinuado vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos si Trump atacaba la infraestructura energética iraní, y Arabia Saudita era atacada en respuesta. Hanke afirma que este rumor es totalmente plausible dado el comportamiento de los mercados de bonos. Los rendimientos a 10 años ya estaban elevados debido a 3 presiones simultáneas: la inflación descontrolada, los aranceles de Trump, la guerra en sí. Esta es una venta masiva de bonos del Tesoro saudí con la posible participación de China, así que elevar estos rendimientos a niveles que pudiesen desestabilizar gravemente la situación fiscal de Estados Unidos. Sus estimaciones de este costo total de la guerra son $1 billón, utilizando la metodología de la Universidad de Brown de multiplicar estas estimaciones iniciales del Pentágono por 25. Así que la misma fórmula que convirtió la estimación de $200,000 millones para Irak en realidad multimillonaria. ¿Se imaginan? Todo este gasto descomunal, toda esta amenaza, claro que está poniendo a sonar todas las alarmas, y es que todo mundo está también haciéndose eco en esta noticia, ¿no? Miren acá. Y es que en medio de los fuertes rumores de que Netanyahu ya también había acordado con Trump reanudar el bombardeo con Irán, los países del Golfo, como lo que son Qatar, Emiratos Árabes Unidos, ya estaban trabajando tras bastidores, Qatar en particular. Ellos habían estado advirtiendo sobre los riesgos inminentes para que su enorme infraestructura, exportaciones de gas natural, y sin embargo, no fue suficiente para disuadir a Donald Trump, quien seguía adelante con su plan, especialmente porque estos dos principales empresas
estadounidenses, exportadoras de gas natural, se beneficiaban de la situación y fueron los donantes a la campaña de Trump. Los Emiratos Árabes Unidos también habían estado advirtiendo sobre los riesgos para sus instalaciones, pero con escaso progreso. Y así, en estas últimas 72 horas, estos países le informaron a Washington que informes de inteligencia locales confirmaban que Irán ya había mapeado campos petrolíferos, refinerías centrales eléctricas, todos los miembros del CGCG, ¿no?, de los países del Golfo, para el contraataque inmediato en caso de que Estados Unidos pues los bombardeara. Pero también sin éxito. Fue Mohammed bin Salman quien alineó la posición de todos ellos. El sábado llamó a Trump, le advirtió que Irán respondería a cualquier bombardeo atacando directamente a la infraestructura energética de Arabia Saudita y otros países vecinos del Golfo. Y esto no era nada de que Trump y Netanyahu supieran, ya que hubiesen ignorando de antemano el más bien decidir este ataque. Pero el líder saudita fue más allá. El nombre del Consejo de Cooperación del Golfo solicitó expresamente a Donald Trump que desistiese de estos planes de ataque a gran escala contra el territorio iraní, pues decía, es que los países del Golfo y que no sé qué. Exigió directamente también la aclaración sobre este plan de acción de Washington y Tel Aviv, argumentando que cualquier error de este momento desestabilizaría los mercados energéticos mundiales durante largos periodos. Y al hacerlo transmitió implícitamente dos cosas. La primera es, de ser destruidas, las economías del Golfo no iban a poder cumplir con los acuerdos firmados. Estos memorándums de entendimiento, estas alianzas estructurales de largo plazo que habían sido celebradas durante la administración de Trump, cuyo valor oscila entre unos 2 y 3 billones de dólares, que para quienes me ven desde Estados Unidos, allá le dicen trillion. Ahora, esto sin mencionar los miles de millones inyectados directamente por los negocios del propio Donald Trump y su yerno Jared Kushner. Para los perspicaces ha quedado claro que estos recursos ya pudiesen redirigirse hacia inversiones en otros bloques, como en caso de los chinos. En segundo lugar, si Trump rechazaba las peticiones de los sauditas, que actuaban como portavoz del Golfo y seguían adelante, iba a ser el único responsable de la destrucción de las economías locales y una crisis económica mundial. Ante este desastre estructural en sus propios territorios, Arabia Saudita y los demás países del Golfo iban a cerrar su espacio aéreo a casas estadounidenses y revocarían así permisos para el uso de sus bases logísticas en la región. Fueron estos dos mensajes implícitos los que disuadieron a Donald Trump. Ya había evaluado todo lo demás y aún así decidió proceder con el ataque, ¿no? Bueno, quién sabe si sea cierto. Pero el caso de Irán, cierto, excepto en el caso de Irán, ¿no? Imagínense. Mira lo que dice Larry Johnson. You know, it's all a bluff because they wanted the Iranians and everyone in the region, including the mediators, to believe it's genuine. Querían que todos los mediadores, incluso Irán, que todo fuera creíble y no funcionó. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tú te estás quitando crédito a ti mismo al hacer esto? Porque de verdad, este es el chico, ¿no?, que siempre está chillando, Pepito y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Te acuerdas de esa fábula? ¡Lobo, lobo! Y sabes, de repente no hay nadie, no hay ningún lobo cuando van a querer matar. Uno de estos días, cuando de verdad surge una guerra, va a ser demasiado tarde, nadie le va a prestar atención. Y este punto, pienso que desde el punto de vista iraní van a ver esto y van a decir, Trump es débil. Eso es lo único que pueden interpretar de esto, ¿sabes? Porque siempre hace amenazas y nunca cumple las amenazas. Ellos ya saben. Ellos no estaban pidiendo para que se frenara. Ellos no estaban diciendo, por favor, no nos golpes. Ellos estaban listos y de hecho ya incluso habían evacuado estos complejos clave militares para rotarlos en cuestiones de medidas, temas de armas, misiles, ya estaban listos para salir. Y después, pues llamó para que se frenara. You know, he's lying to us. He's really going to strike us, so we're just going to. Y sabes, siempre nos está mintiendo. You know, we're going to
keep our powder dry and be ready to respond. Pero vamos a tener todo listo para poder responder si es que así sucede. Claro, tienen que tomar medidas precautorias y vean a quién es también. The ultimate taco again. Vaya, es el último taco una vez más. Mira, yo lo que pienso es que fue que las amenazas de Irán hacia... If Trump followed through on his porque si Trump hubiese sido verdadero en la cuestión de atacar las refinerías, plantas energéticas y sitios nucleares, Irán amenazó claramente de que iban a hacerlo 10 veces el daño en los países del Golfo. Sauditas ya estaban, porque empiezan a sufrir una escasez de efectivo. Y los reportes de Mohammed bin Salman, cuando llamó a Donald Trump, dijo: hey, ¿sabes? Si haces esto, nos vas a poner una cuestión nos va a lastimar. No lo hagas. I can't, y no puedo. Yo sospecho también que por lo menos alguien en la cadena de comando militar. Let me finish that thought. Someone in the military chain of command had suggested that ha sugerido que esto iba a ser the kind of damage he hoped to inflict would not be inflicted, and he was going to potentially do more damage to the United States into its readiness level. Y sabes, iba a potencialmente hacer más daño hacia los Estados Unidos, now, a pesar de estar preparados. Y en este respecto, escuchamos un reporte el día de ayer, el viernes. Or yesterday, Saturday, or sábado, me parece, Friday, from the commander el comandante del EUCOM, el que acabamos de ver al inicio, ¿no? Donde él, bajo su control, tiene una componente naval de estos buques de guerra que están en el Mediterráneo, y estos barcos de combate aparentemente los llamados destructores. Sí, porque el Battlecruiser era de la Segunda Guerra Mundial. Estos son destructores. Tiene capacidades antiaéreas y siempre están acompañados de los portaaviones. Y dijo: ¿sabes qué? Ya no tenemos lo que se necesita para proveer la cobertura aérea al buque inundible. Así que the commander of EUCOM is what they would call a supporting commander. Estaba su comandante de apoyo también. Central command, which means they can call upon all these other, donde ellos pueden llamar a todos esos subcomandantes por asistencia. Y cuando tú tienes a la cabeza diciendo públicamente esto ya te dice que es un problema. ¿Se acuerdan cuando ya también comentaba, no? Estos informes de que, bueno, estamos escasos, ¿no? Incluso cuando dicen eso de que estamos escasos, puede ser hasta más grave el problema de las cuestiones militares. Entonces, si Donald Trump no puede retirarse, pero tampoco puede atacar, y tampoco, o sea, en todas ya perdió literalmente. ¿En dónde nos deja? Vean lo que dice John Mearsheimer y sobre todo el buque inundible. Pienso que esto es una situación remarcablemente peligrosa. Y si los israelíes pierden en Irán, van a estar completamente al tanto de que ya perdieron, y sobre todo van a tener un cuerpo de gente popular, ¿no?, en Irán muy enojada. ¿Sí? Van a estar completamente al tanto de que un Irán con armas nucleares va a ser muy peligroso desde su perspectiva. Y ellos van a hacerlo de manera muy agresiva para prevenir que eso suceda. Y si no pueden prevenirlo por medios convencionales, vamos a ir al escenario que van a empezar a utilizar armas nucleares. ¿Han visto las imágenes de hoy? Lo que ha hecho el buque inundible al sur del Líbano. ¿Vieron esas explosiones en forma de hongo? No sé si ya las están usando las tácticas, ¿eh? No hay país en el mundo que no tenga ninguna, ¿cómo se llama? Ruthless. O sea, es un estado rebelde
o asesino que el buque inundible. Así que la idea de que van a usar las armas nucleares es ciertamente plausible. Y verdaderamente estoy muy preocupado de este escenario. ¿Se acuerdan? Colin Powell ya lo decía, incluso 2016, ¿no? En correos filtrados de que Colin Powell decía que el buque tenía 200 nucleares, ¿no? Incluso han de tener más, amigos. Y vean acá, a ver, espera. ¿Está Trump planificando lanzar una bomba nuclear sobre Irán? Mira, decía, tuvimos un ataque que habría sido el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había lanzado 2 bombas atómicas sobre Japón. Más grande que eso serían las nucleares, ¿no? Y sí, ¿no? O sea... La forma de negociación. Y empezará mañana en la tarde y vamos a ver si es verdad. Para salvar un sinfín de vidas, un sinfín de poder innecesario, para ser honesto. ¿Qué lo culminó a llamar por los ataques la noche pasada? Mira, se me pidió por Saudi Arabia, Emiratos Árabes Unidos, y por Qatar, y por Irán. Todos estábamos listos para él, y va a empezar en este tiempo, en este momento. Y bueno, hubiese sido un ataque masivo. También íbamos a ir, pero cuando los aliados nos pidieron que lo paráramos, dijimos, bien, vamos a ver. Y la razón por la que me pidieron eso es que ellos pensaban que ya había un acuerdo, y es el acuerdo de Hormuz, y también sobre la cuestión que tú llamarías desnuclearización. Que el rey, el gran príncipe, decía, ya estamos, ¿no? Mira, sabemos a dónde nos iba a llevar estos ataques, me refiero. ¿Acaso iba a ser fluyendo gente hacia su país? Un desastre. Muchas cosas malas pueden haber pasado. ¿Acaso Irán tiene una línea de tiempo para llegar al acuerdo? Vamos a ver, ya estamos listos para ir. Y sabes, yo quiero hacer un acuerdo, no estoy buscando matar gente. Ajá. Y ahí estaba, ¿no? El tema de la tacoestrategia, como pues siempre lo mismo, la misma cantaleta, y al final, ¿qué pasa, no? Y sí, amigos, ven acá. Todo el mundo está cabreado con Trump ahora mismo, incluso los israelitas. Mira, Arabia Saudita y Qatar están cabreados porque no hay paz. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein están cabreados porque Trump es demasiado conciliador. Israel está cabreado porque Trump cancelaba los ataques de hoy. Irán está cabreado por las amenazas y las violaciones del memorándum de entendimiento. El mundo está cabreado por el cierre del estrecho de Hormuz. Los estadounidenses están cabreados por los altos precios de la gasolina. Los neoconservadores están cabreados porque no hay cambio de régimen. ¿Sabes lo que has cagado cuando todo el mundo está cabreado? ¿No? Y sí, no la puede. Lo interesante es esto. Precio del petróleo, ¿no? West Texas 79, Brent 83,24. Bajaron casi $5 entre ayer y hoy porque pues bueno, ya lo detuvimos, ya no va a haber estos ataques supuestamente, pero ven, todo el sistema petrolero se basa en 3 etapas de la mayoría de la gente desconoce. El petróleo fluye a través de una cadena e Irán y sus aliados han estado atacando cada uno de estos eslabones. Si se analizan los recientes ataques en el Golfo, se puede observar cómo pueden operar en cada etapa donde el daño es mayor. Exploración y producción es la extracción del petróleo. Exploración, perforación, pozos, yacimientos que bombean crudo a la superficie. Un ataque en esta etapa estrangula el suministro de la fuente, y eso es lo que buscaban los ataques de los Houthis contra la producción saudita. Transporte y distribución, oleoductos, terminales, buques metaneros, barcos que se abren paso en el estrecho de Hormuz. Este es el eslabón más débil y expuesto de todo el sistema. No es casualidad que este buque metanero explote frente a las costas de Omán y que los ataques de las terminales sigan impactando en esta zona, porque si estos bloques
se bloquea este eslabón, el mundo entero lo paga en cuestión de horas. Refinación y distribución es la transformación de petróleo en combustible. Refinerías, petroquímica, la gasolinera donde se llena el tanque. Así que si se destruye una refinería como la de Hassan, la escasez llegará directamente a nuestro tanque. Y cuando un titular grita el petróleo se disparó, fíjense bien, porque el crudo es el suelo, casi nunca se mueve. Lo increíble es que se puede tener todo el petróleo del mundo y aún así dispararse los precios, siempre y cuando alguien active el único mecanismo que los mueva. Y ahí está, ¿no? O sea, mira, la caída del precio del petróleo a $79 mientras Irán incendia a otro petrolero es una de las cosas que pone de manifiesto lo absurdo de esta situación. Pero ya se va a acabar ese momento, amigos. Vean acá, Trump, ¿no? Dice que es un acto de amistad, ¿no? El tema del yen intervenido. Estamos sobrevalorando el desastre. El día que miren para abajo, ha dicho esto en el avión presidencial. Le pregunta el reportero, oiga, ¿qué está obteniendo Estados Unidos al apoyar el yen japonés? Beneficio financiero, también es bueno para la economía mundial. Lo que hicimos con Argentina, me criticaron, ganamos $25 mil millones con ese acuerdo. En Venezuela ganamos cientos de miles de millones de dólares. Hago buenos acuerdos. ¿Y qué le está quedando al pueblo venezolano, verdad? Y así, mira, Intel, gané $75 mil millones para el país. No lo hice por mí, lo hice por mi país, Intel. Que lo que Japón quería fue más que cualquier otra cosa. Fue una señal de amistad. El yen se está debilitando, el dólar está genial. El hecho es, nuestro país está genial. ¿Qué es que, amigos? No, ya es esta crisis de verdad que se viene muy fuerte. Y vean acá lo que decía Thomas Massie. Recuerden a todos los estadounidenses de la segunda enmienda. Existe para derrocar y reemplazar a un gobierno tiránico, no solo para los que cazan patos. La segunda enmienda trata de mantener a nuestro gobierno bajo control, impedir que un gobierno tiránico evolucione y brindarte los medios para hacer cumplir la Constitución. Imagínense lo que dice, ¿no? Porque pues también cómo es que están extendiendo todo este tema de terroristas a cuestiones donde ya es criticar, incluso el tema de Marco Rubio, donde está diciendo que cualquiera que critica al buque inundible le van a quitar la visa. O sea, ya nada más para que vean cómo están tan desesperados, ¿no? Y vean acá, intentar aferrarse a un mundo donde ya no existe puede provocar el colapso no solamente para el poder estadounidense, sino para Estados Unidos mismo, ¿no? Vean acá. So I think that's the option they'll take. But I'd love to get your thoughts because this is something that you cover. Esto es algo and what you were talking about with Zion, that was his thesis from his first book, if I remember correctly, from like over a decade ago. So hace una década hablaba de ello, que es una cosa consistente. But I think on this that sort of general issue, I think that's what's going on. Eso es lo que está pasando. Pero and by the way, one of the reasons I was an early Trump supporter was una de las primeras razones por las que yo era uno de los apoyadores de Trump era por la cuestión de Estados Unidos primero. Es lo que tú dices. En un momento pensábamos que él pensaba así, pero lo que estamos lidiando con el de ahorita, no sé qué le está pasando al tipo, es diferente. Y pienso que está verdaderamente involucrado en muchas cuestiones. Paul Kennedy's book, and I'm forgetting now the name, was the Rise and Fall of Empire? No recuerdo bien, el del libro de Paul Kennedy, no sé, subir el auge y la caída del imperio. Él escribía en un libro en los 90. Dice que Estados Unidos rápidamente se estaba convirtiendo en un imperio pues sobreextendido. En los 80. Sí, él advirtió que esto venía. Y lo mismo lo dijo Zbigniew Brzezinski. Él lo advirtió incluso, ¿no? Decía, es que era una cuestión, una aberración que a finales de los 90 todavía fuéramos una hegemonía, ¿no? Pero así total. Decía, esto no iba a poderse seguir. Tenemos que trabajar con China, tenemos que trabajar con los aliados. Pero eso de mantenernos como la hegemonía única, ¿no? Unipolar, eso no se puede mantener, no se puede sustentar. Lo que no anticipó fue la caída de la Unión Soviética, por lo que mismo esto se extendió y ya fue. Estamos en un mundo multipolar y donde el mayor poder militar, que es Estados Unidos, no reconoce que hay esta multipolaridad y donde todavía trata de pues mantenerse, aferrarse a este mundo que ya no existe. Así que lo que pienso es que el presidente, por toda esta falacia,
fallacy. Y toda esta falacia de Hail Mary y no sé qué, es en donde vamos a llevar a una serie de errores de cálculo terribles y donde va pues a caer con todo el sistema mismo. Y no nada más se va a quebrar el imperio estadounidense, sino que va a quebrar a Estados Unidos mismo. Y esto por lo menos por una generación. Y yo creo que el presidente lo único que está haciendo es tratar de comprar tiempo. Y donde pues quizás en 2 semanas, 2 meses más para volver a empezar esta guerra. Y pienso, esta cosa ya se acabó. Y es porque no puede aceptarlo, ¿no? Te lo digo hace 2 entrevistas, porque el libro en el que estoy trabajando en este momento es esta de la fortaleza América. Es la manera hacia adelante. Tienes que replegarte a tu hemisferio occidental y defenderlo. Tienes que enfocarte en casa. Lo que digo es que me digo, hay que convertirnos en cuestiones imperialistas, en cuestiones militaristas. En Latinoamérica no, pero te tienes que enfocar en el comercio, tienes que enfocar en estas relaciones positivas. ¿Qué es lo que les dijo AMLO? No, les dio una cátedra a Biden y a Justin Castro, pero pues bueno, no, obviamente no iban a acceder, ¿no? Y lo que quiere hacer Estados Unidos es replegarse entre comillas, pero pues conquistando, teniendo personajes títeres, ¿no? Como todos los que ahorita han puesto en el poder. Así como le decía y se burlaba del ratoncito de la espirera, ¿no? Este tipo iba en el 10º, pero yo lo apoyé y por eso ganó y que no sé qué, ¿no? And mutual security pacts. Paquetes de seguridad mutua. The China model. Yeah. El modelo chino. China model. Exactamente, es correcto. Porque el modelo chino era el modelo de George Washington. Ese era el modelo original de los Estados Unidos y lo abandonamos en la Guerra Fría y tenemos que regresar a un país normal en tiempos normales. Hay que leer este ensayo del 93 donde yo trabajaba para el interés nacional y vi que Patrick decía que un país normal en un tiempo normal significa ser Estados Unidos una vez más y podemos sobrevivir a la era multipolar, pero si mantenemos haciendo lo que seguimos haciendo ahora, donde nos estamos comprometiendo con estos recursos que es que ilimitados, y eso requiere un mundo que ya no está. Y no nada más vamos a colapsar como imperio, sino colapsaremos probablemente como país, que va a ir a una pesadilla de escenario. Y tú lo estás viendo el contexto de esto en estos momentos, ¿no? Y amigos, o sea, literal, ustedes lo que están viendo es que, pues, toda esta cuestión donde el corporativismo, ellos no les importa realmente los estados-nación. Ustedes los han visto, cómo se están reposicionando ya en varias partes. Vean el caso de Peter Thiel, cómo ya se están yendo incluso con sus familias a la Patagonia por la cuestión que va a suceder, porque la inestabilidad que hay en Estados Unidos que va a pasar. Han visto incluso, ¿no? Como lo decía incluso Bibi cuando le preguntaban, ¿no? Este tema, ¿qué libro está leyendo? Y decía, no, que me acuerdo que de la caída de su gente, ¿no? Supuestamente, durante los romanos, y dice, no, vamos a permitir que eso vuelva a suceder y tienen que acabar, ¿no? Con esto una vez más, que siempre se van a imponer y lo que quieren es destruir a Roma, que en este caso sería ¿quién? Estados Unidos, que es su máximo aliado. ¿Y qué están provocando con todo esto? ¿No? Y al final, pues todo el capital financiero, toda esta élite no tiene ninguna verdadera alienación por Estados Unidos, en realidad es por el control, no es el billete nada más, es ese poder y pueden estar en donde les plazca y que sea adecuado para sus intereses. Entonces, para la Granja Humana MX, voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este video programa. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a quienes me apoyaron con un super chat, con un super sticker. Si me ves en diferido y quieres apoyar este canal, aquí abajito hay un corazoncito que se llama super gracias. Amigos, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.